el Cantar de los Cantares de toda la Sagrada Escritura, no solo del Nuevo, sino del Antiguo Testamento, porque como dice San Agustín, vetus in novo patet, novus in vetere latet. El Nuevo Testamento está patente el Antiguo Testamento está patente en el Nuevo, y el Nuevo está latente, está escondido en el Antiguo, pero está ya preanunciado. La Santa Madre nos habla, aunque más bien parece que los títulos los habría puesto Gracián o los habría retocado por lo menos, de la veneración con que deben ser leídas las Sagradas Escrituras y de la dificultad de comprenderlas las mujeres, después dirá que también los hombres, principalmente el Cantar de los Cantares. Primero nos dice, el Cantar de los Cantares es un diálogo, es una persona hablando con otra, y eso es lo que es la Sagrada Escritura, un coloquio de Dios que se abaja a su criatura para comunicarse a ella y la respuesta de la criatura al Señor. Esto es la revelación. Y qué grande es la Santa Madre. Dice, yo no entiendo estas cosas. Que el alma pueda decir a su Dios, béseme con los besos de su boca, mejores son tus pechos que el vino. Yo no lo entiendo. Y el no entenderlo me hace gran regalo. Hoy ha entrado un prurito de intelectualismo estúpido entre las monjas y de academicismo vanidoso y mundano entre los curas. Y parece que nosotros con nuestros pobres entendimientos podemos exprimir los conceptos de Dios. Y de Dios, como dice el Santo Padre, se conoce más no sabiendo que sabiendo. Se sabe más decir de Dios lo que no es que lo que es. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Para que yo alcance diese aqueste lance divino, tanto volar me convino que de vista me perdiese. Y con todo en este trance en el vuelo quedé falto, mas fui tan alto, que le di a la caza alcance. Es que yo no sé hacer oración. O bueno, eso está bien decirlo, no sé hacer oración porque nadie sabemos hacer oración, pero lo malo es cuando te dicen, es que yo no sé qué hacer en la oración. Y claro, este es un problema importante, sobre todo para las almas contemplativas, porque tú llega un momento en que te cansas de una meditación discursiva tan agotadora, porque estás yendo a la oración siempre a echarte pláticas, a revolver conceptos en tu mente, y no te resignas, o mejor dicho, no te alegras, cuando llega el día en que el Señor suspende todo eso y te dice, basta, quiero que tu oración sea no entender, no entender. Hay un autor espiritual un poquito controvertido, de aquellos alemanes centroeuropeos de la Edad Media, el maestro Eckhart, que tiene un título que se llama, un libro que se titula La nube del no saber. Pues en esa nube entramos cuando entramos en Dios. Hay que tener cuidado también, como lo tuvo la Santa Madre y se libró de esas redes, de que eso nos lleve a una tal abstracción que nos haga incluso prescindir de la humanidad de Cristo. Ahí estaría el engaño. Ahí estaría el engaño. Pero incluso la humanidad de Cristo es un abismo insondable, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Y yo no puedo entrar en su plenitud, sino que me quedo con un no sé qué que quedan balbuciendo las criaturas ante el misterio de Dios. Y por eso la Santa Madre llegó a unas alturas de contemplación a las que muy pocas almas llegan, primero porque a ella se las tenía destinadas nuestro Señor en su providencia. Pero si muchas de sus hijas
prescindieran de tantas apoyaturas humanas, pues quizás serían mucho más contemplativas, como ella dice, de las primeras. Cuando empieza en las quintas moradas a hablar, dice, son muy pocas las de estas casas que no llegan a estas moradas quintas. El afán que muchas veces tienen las monjas de pláticas, de ejercicios en vivo o grabado o lo que sea, puede tener un aspecto bueno, que lo tiene, y puede tener otro un poquito más sospechoso. La parte buena de esa, vamos a llamarla entre comillas, insaciable gula espiritual de las monjas, es un deseo de formarse cómodamente, porque en vez de leer o tener tú que pensar, te lo dan masticado y bueno, es una manera de formarte y te gusta oír cosas buenas de Dios. Pero la parte más peligrosa es que te den la oración hecha y que así tu mente, llenándose de conceptos y de afectos, pues tenga siempre donde agarrarse, donde apoyarse, donde instalarse, donde asegurarse. Y miren lo que dice la Santa Madre. Yo no entiendo cómo es esto de que Dios hable con su criatura y la criatura, en plan de esposa, le pueda decir estas osadías maravillosas. Béseme con el beso de su boca, mejores son tus pechos que el vino. Yo no entiendo cómo es, y no entenderlo me hace gran regalo. O sea, lo que le encanta a la Santa Madre es no comprender, no agarrar, no controlar las noticias de Dios, sino perderse en Dios. No entenderlo me hace gran regalo. Porque verdaderamente, hijas, no ha de mirar el alma tanto, ni la hacen mirar tanto, ni la hacen tener respeto a su Dios, las cosas que acá parece podemos alcanzar con nuestros entendimientos tan bajos como las que en ninguna manera se pueden entender. Y así os encomiendo mucho que cuando leyereis algún libro y oyereis sermón o pensareis en los misterios de nuestra sagrada fe, que lo que buenamente no pudiereis entender, no os canséis ni gastéis el pensamiento en adelgazarlo. No es para mujeres, ni aun para hombres muchas cosas. Esto es un eco de lo que después escribirán las moradas, porque las moradas las escribió después de esta obrita, cuando dice que no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho. Y así, lo que más os despertare a amar, eso haced. La Santa Madre no es una intelectualista, es una voluntarista en el mejor sentido de la palabra voluntarismo, que no es bonito el sentido, pero la he usado para explicarla inmediatamente. La Santa Madre pone la fuerza en el amor, y el vehículo del amor es la voluntad. Y esa voluntad, cuando es tomada por Dios, el hombre entra en una pasividad divina que es lo más contrario al voluntarismo. Ese es el voluntarismo de la Santa Madre. Por tanto, no adelgacéis el entendimiento, si no son cosas para entenderlas, sino para gozarlas. Cuando el Señor quiere darlo a entender, su majestad lo hace sin trabajo nuestro. Y ahora dice una cosa, pues que las monjas experimentan mucho, claro. A mujeres digo esto, y a los hombres que no han de sustentar con sus letras la verdad, que a los que el Señor tiene para declarárnoslas a nosotras, ya se entiende que lo han de trabajar y lo que en ello ganan. Claro, yo para predicar, para dar una clase, una conferencia, una plática, un sermón, lo que sea, tengo que tratar de exprimir un poco las palabras de la Escritura para sacar conceptos y aprovechar al entendimiento de los demás para que luego se inflame su voluntad. Pero yo no es que pretenda que yo elaboro la interpretación de la Escritura,
Primero, los que tenemos que declararla a las almas, tenemos que pasarla por la oración, esa inteligencia de la Escritura. Después servirnos de aquellos a quienes Dios ha dado luz para entenderla, que son los santos, los padres de la Iglesia y los santos y el magisterio de la Iglesia. Y después de otros medios humanos, de otros comentarios, en fin. Pero no es porque nosotros con nuestras letras vayamos a exprimir la Escritura. Eso ellos, los predicadores. Mas nosotras, con llaneza, tomar lo que el Señor nos diere, y lo que no nos cansar, sino alegrarnos de considerar qué tan gran Dios y Señor tenemos, que una palabra suya tendrá en sí 1000 misterios, y así su principio no entendemos nosotras. Así, si estuviera en latín o en hebraico o en griego, no era maravilla, mas en nuestro romance, ¿qué de cosas hay en los salmos del glorioso rey David? Que cuando nos declaran el romance solo, tan oscuros nos quedamos como el latín. Así que siempre guardaos de gastar el pensamiento con estas cosas ni cansaros, que mujeres no han menester más que para su entendimiento bastare. Con esto las hará Dios merced. Cuando su majestad quiera dárnoslo, sin cuidado ni trabajo nuestro lo hallaremos sabido. En lo demás, humillarnos y, como he dicho, alegrarnos de que tengamos tal Señor, que aun palabras suyas dichas en romance nuestro no se pueden entender. Dios es misterio y Dios es muy Señor. Y lo de Dios es muy misterioso y muy elegante, muy señorial. Y si lo ponemos a nuestro alcance de pobres patanes, que es lo que somos, pues de todas maneras tampoco lo entendemos, dice la Santa Madre, y lo dice aquí paladinamente. Yo podría decir, claro, no lo entiendo porque está en griego, está en hebreo, está en latín y no lo entiendo. Pero dice, pero si es que tampoco en romance, o sea, en nuestra lengua vernácula, tampoco entiendo las maravillas de Dios. Y de aquí viene a veces el espantarse de cosas de la Sagrada Escritura y el ser selectivos en nuestra lectura de la Sagrada Escritura. Esto lo leo y esto me gusta porque me da fervorín, porque me consuela según mi sensibilidad y según mi afectividad y según mi personalidad. Y esto otro de las batallas, de las muertes del Antiguo Testamento, eso ya no me sirve y no me gusta. Y dice ella, incluso para quienes se escandalizan del Cantar de los Cantares, pareceros que hay algunas cosas en estos cánticos que se pudieran decir por otro estilo. Según es nuestra torpeza, no me espantaría. He oído a algunas personas decir que antes huían de oírlas. Oh, válame Dios, qué gran miseria es la nuestra. Que como las cosas ponzoñosas que cuando comen se vuelven ponzoña, así nos acaece, que de mercedes tan grandes como aquí nos hace el Señor en dar a entender lo que tiene el alma que le ama y animarla para que pueda hablar y regalarse con su majestad, hemos de sacar miedo y dar sentidos conforme al poco sentido del amor de Dios que se tiene. Oh Señor mío, que de todos los bienes que nos hicisteis nos aprovechamos mal. Vuestra Majestad, buscando modos y maneras e invenciones para mostrar el amor que nos tenéis, nosotros, como mal experimentados en amaros a vos, tenémoslo en tan poco, que de mal ejercitados en esto, vanse los pensamientos a donde están siempre y dejan de pensar los grandes misterios que este lenguaje encierra en sí, dicho por el Espíritu Santo. ¿Qué más era menester para encendernos en amor suyo y pensar que tomó este estilo no sin gran causa? O sea, cuando leemos la Sagrada Escritura, tenemos un problema, como en general con nuestra relación con Dios, también cuando hacemos oración, que es que proyectamos nuestra manera de ser en Dios. Queremos que el estilo de Dios sea el nuestro y no al revés, no hacernos nosotros al modo de Dios. Y claro, en cierta manera, aunque no lo confesemos ni siquiera a nosotros mismos, en nuestro inconsciente hormiguea una cierta noción de que Dios
es exagerado y por eso a veces, perdonen la palabra entrecomillada, nos escandalizamos un poco de Dios. Dios no puede amar tanto. Pensamos en el fondo de nuestra mezquindad egoísta, sensual, llena de concupiscencia. Dios no puede amarme tanto. Y si Dios me ama tanto, no puede hacerlo de una manera tan descaradamente esponsal. No sé si son muchas las almas que de verdad se sienten reconocidas en la esposa de los cantares. Pero en todos los versículos hay algunos verdaderamente atrevidos. No sé si son muchas. Por eso, porque decimos, esto es un poco demasiado. Y es lo que está diciendo la Santa Madre aquí. Dios buscando modos e invenciones para mostrarnos su amor, y nosotros, como mal experimentados en amarle a Él, se nos van los pensamientos a donde están siempre, o sea, las boberías que nos traemos entre manos, y dejamos de pensar en los grandes misterios que ese lenguaje encierra. Y terminamos con lo que dice la Santa Madre y después acudimos un poco al catecismo para hablar de la Sagrada Escritura. Ella dice algo que se puede seguir diciendo hoy al cabo de 4 siglos y medio, que una vez asistió al sermón que dio un religioso sobre los regalos que la esposa trataba con Dios. Y el sermón era del mandato, dice ella, o sea, del lavatorio de los pies, sería un día de Jueves Santo. Y dice que se le tomó tan a risa a aquel religioso que yo estaba espantada. Quienes se rieron del buen fraile que le dio por hablar del amor de Dios, naturalmente fueron las monjas, porque ¿con quién iba a oír la Santa Madre el sermón más que con las monjas? En la Encarnación sería, o no sé dónde. ¿Y por qué dice ella? Por lo que estamos diciendo. Porque como nosotros nos ejercitamos tan mal en el amor de Dios, no nos parece posible eso, que un alma pueda tratar así con Dios, no nos parece posible. Y sin embargo, el alma contemplativa, el alma enamorada, el alma en Dios encendida, saca tantos bienes de estos conceptos del amor de Dios que no pone estas palabras en el alma, no ponen temores, sino regalo. ¿Por qué? Porque ven en la Sagrada Escritura, sobre todo estamos hablando de este libro del Cantar de los Cantares, que supongo que estos días lo irán leyendo y saboreando, ven la humildad de Dios, dice la Santa Madre, que es posible humillarse a Dios tanto, abajarse, buscar así el amor de una criatura. Lean, por ejemplo, el capítulo 16 de Ezequiel, tan maravilloso, la esposa perdida, ultrajada, adúltera, y cómo Dios va otra vez, la busca, la levanta, la cubre de joyas, la alaba. Es una humillación de Dios el amor de Dios. Y las almas que comprenden esto, termina la Santa Madre ese párrafo con una frase de las suyas, ven aquí pintada su seguridad. Para confiar en Dios, para abandonarnos a Él, tenemos que palpar cuánto se abaja Él a nosotros. ¿Y dónde vemos pintada esa seguridad? En la Sagrada Escritura, en el Cantar de los Cantares. Y de sí misma, hablando en tercera persona, como suele hacer, dice que anduvo muchos años con temores de sí misma, con temores de las revelaciones que Dios le hacía,
¿Y dónde entendió ir bien guiada su alma? ¿Qué palabras de la Escritura le dieron seguridad a la Santa Madre? Lo dice aquí, precisamente el Cantar de los Cantares. ¿Por qué? Porque conoció que es posible pasar el alma enamorada por su esposo todos esos regalos y desmayos y muertes y aflicciones y deleites y gozos con él, después que ha dejado todos los del mundo por su amor y está del todo puesta y dejada en sus manos. Pero atención, que dice a continuación, esto no de palabra como acaece en algunos, sino con toda verdad, confirmada por obras. Hay muchas espiritualidades en folio, decía el padre Torres. Mucho escribir, mucho hablar, mucho que me escuche este padre, mucha dirección espiritual, mucha carta, mucha tontería. Todo eso no hace falta. Puede hacer falta alguna vez, muy de vez en cuando, pero lo habitual, sola con él solo, mi secreto para mí. Y cuando se vive en esa intimidad con el esposo, entonces no se va en palabras la vida espiritual, ni estás deseando que te escuchen los demás para contarles no sé qué entelequias fantásticas a quien por no vivir contigo no sabes si después eso lo practicas en tu vida de fraternidad cotidiana, que es donde se ven las virtudes. Entonces, la verdadera vida contemplativa espiritual es esta. El no espantarse de que Dios te pueda y te quiera regalar, porque, hijas mías, es Dios tan buen pagador y tenéis un Señor y un esposo que no se le pasa nada sin que lo entienda y lo vea, y aunque sean cosas muy pequeñas, no dejéis de hacer por su amor lo que pudiereis, su majestad las pagará, no mirará sino el amor con que las hiciereis. Pues concluyo con esto, que jamás en cosa que no entendáis de la Sagrada Escritura ni de los misterios de nuestra fe, os detengáis más de como he dicho, ni de palabras encarecidas que en ella oigáis que pasa Dios con el alma, no os espantáis. El amor que nos tuvo y tiene me espanta a mí más y me desatina siendo lo que somos. Que teniéndole, ya entiendo que no hay encarecimiento de palabras con que nos le muestre, que no le haya mostrado más con obras, sino cuando lleguéis aquí, por amor de mí os ruego que os detengáis un poco, pensando en lo que nos ha mostrado y lo que ha hecho por nosotras, viendo claro que amor tan poderoso y fuerte, que tanto le hizo padecer, ¿con qué palabras se puede mostrar que nos espanten? Bien, hasta aquí sería un poco, aunque continúa después la primera parte del capítulo primero, donde habla de cómo debemos nosotros adentrarnos en la Sagrada Escritura, pensando que sus misterios nos sobrepasan. Ella declaraba a los letrados, dirá más abajo, que le explicaran lo que quería decir el Espíritu Santo, porque sabía ella que los doctores, como entonces los sermones y las pláticas eran más documentadas, ella sabía bien que los doctores de la Iglesia, los padres, escribieron muchas exposiciones, pero dice ella, y con tantos sermones y comentarios al Cantar de los Cantares que escribieron los padres de la Iglesia y los doctores, aún ninguno ha acabado de dar con su verdadero sentido. Y dice, y yo sin embargo me meto también a explicarlo. Pareceré que soy poco humilde, pero lo que pretendo es haceros participar a vosotras, que me entenderéis mejor a mí, que soy vuestra madre, que a otros doctores y teólogos, de los regalos que a mí me hace el Señor con estas palabras, para que vosotras también los saboreéis. Esto sin salir de lo que tiene la Iglesia, en fin, eso siempre que dice la Santa Madre. Y no yendo con curiosidad, sino con espíritu contemplativo, porque al Señor le gusta que nos deleitemos en sus palabras, como un pastorcillo que delante del rey
se quedase embobado. No nos hemos de quedar las mujeres tan fuera de gozar las riquezas del Señor, de disputarlas y enseñarlas, pareciéndoles aciertan, sin que lo muestren a letrados, esto sí. Bueno, pues ahí, dice ella, ahí lo dejo y empiezo mis meditaciones, para que os quedéis delante de los regalos de Dios. Béseme con el beso de su boca. Qué atrevimiento, ¿no? Qué atrevimiento. Pues ahí nos está llevando la Santa Madre en ese primer capítulo del Cantar de los Cantares, en ese primer versículo, mejor dicho, en el que se entretiene casi todo el tiempo que comenta los cantares, porque le lleva los primeros capítulos y vuelve sobre ello. Béseme con el beso de su boca, y dice ella, oh Señor y Dios mío, ¿qué palabra es esta para que la diga un gusano a su criador? El beso de su boca, dice San Gregorio, que como veíamos es uno de los grandes comentaristas del Cantar de los Cantares, es el mismo amor que Dios nos muestra en sus santas inspiraciones. Y con esas inspiraciones Dios quiere trocarnos de tal modo, cambiar nuestra manera de ser, que nos hace derretirnos y como que nos transforma en Él. Ese es el beso de la boca de Dios. Porque la boca de Dios, según el padre Gracián, que tiene un comentario precioso a los cantares, el padre Gracián escribió muchísimo. Era un hombre inteligentísimo y capacísimo y le cundió el tiempo horrores, escribió mucho. Con la vida tan asendereada que llevó y con la poca tranquilidad que tuvo. Bueno, pues dice el padre Gracián que la boca de Dios es el deseo de Dios. Y en Dios el deseo es el amor. Porque Dios no desea a su criatura sino amándola. Y por eso, cuando el alma pide béseme con el beso de su boca, lo que está pidiendo, dice muy agudamente nuestro Gracián, es que se junte mi pobre deseo, tan débil, tan remiso, tan manchado de mí misma, que se junte mi pobre deseo con el deseo de Dios, con el amor de Dios, que es Cristo. La unión con Jesucristo es lo que pide el alma aquí. O sea, querer lo que quiere Cristo, desear lo que quiere Cristo, rendir mi voluntad a la voluntad divina y tener paz con Él. Eso significa el beso, el amor. Y termina diciendo Gracián, y porque el alma no lo tiene de su cosecha, pídelo a Dios. Claro, porque nuestro deseo, ¿a dónde llega nuestro deseo? No es ya que no lleguen nuestras obras muy lejos, porque es que esas la mayoría de las veces ni empiezan. Pero el deseo, por lo menos, como dice la Santa Madre, que fuese tal que llegue a donde no llegan nuestras obras. Dense a tener grandes deseos, que aunque no puedan ponerlos por obra, se saca mucho provecho. Y por eso dice el padre Gracián, como el alma no tiene ese deseo de su cosecha, pídelo a Dios. ¿Y cómo lo pide? Béseme con el beso de su boca, para expresando con esa unión corporal
el anhelo de su amor, hacer que su deseo se vea encendido por el deseo que de ella tiene Dios. Y por eso exclama la Santa Madre: ¿qué palabra es esta para que la diga un gusano a su Creador? Lo del gusano le gusta mucho a ella porque ya sabemos las quintas moradas, el gusano que teje el capucho apretado y sale la mariposica blanca muy graciosa, y se llama a sí misma otras veces un gusanillo de tan mal olor. Un gusano es lo menos que se despacha y además que se arrastra, que es muy repugnante. Pues un gusano pide esto a su Creador: béseme con el beso de su boca. Y sigue diciendo: ¿quién osara, Rey mío, decir esta palabra si no fuera con vuestra licencia? Y es lo que decíamos esta mañana, hijas. Cuando se lee la Biblia, se encuentra uno con tales expresiones de amor, de sublimidad, de fascinación por el amado, que dice uno: a mí nunca se me hubiera ocurrido esto, pero es que en el caso de que se me hubiera ocurrido, no me atrevería a decírselo al Señor. Y sin embargo me lo pone el Espíritu Santo en el alma y en los labios para que se lo diga. Béseme con el beso de su boca. Y dice ella que, claro, se puede explicar un poco que algunas almas pusilánimes, algunos espíritus timoratos o hipócritamente puritanos, se espanten de esta palabra y dice: yo sé que me estoy exponiendo a que me pongan verde. Viene a decir aquí la Santa Madre: sé que me estoy exponiendo y a que me pongan los curas y las monjas. Por eso se lo hicieron quemar después el libro. Menos mal que las monjas habían hecho copias, pero se lo hicieron quemar. Y dice: dirán que soy una necia, que no quiere decir esto, esa palabra, que tiene muchas significaciones, que está claro que no habíamos de decir esta palabra a Dios, que por eso es bien estas cosas no las lean gente simple. Yo lo confieso que tiene muchos entendimientos, o sea, muchas maneras de entenderlo, muchos sentidos, muchos significados. Tiene muchos entendimientos, mas el alma que está abrasada de amor que la desatina no quiere ninguno sino decir estas palabras. Sí, que no se lo quita el Señor. Y ahora dice ella: ¿pero por qué nos asustamos de decir esta palabra al Señor si hay dos misterios insondables, admirables? Iba a decir increíbles, no porque los creemos, pero en fin, absolutamente conmovedores, asombrosos, que los estamos tocando cada día con las manos y estamos acostumbrados a ellos ya como si nos supusieran la hondura que suponen. Y en esos dos misterios están comprendidas estas palabras, dice la Santa Madre, con una interpretación genial. ¿A qué se puede referir? Aparte de a esto que estamos tratando de explicar, el deseo ardoroso del alma por su Dios, ¿a qué se pueden referir estas palabras? Béseme con el beso de su boca. Pues algo que hacemos todos los días. Y algunos días 2 veces y no le damos importancia ni transforma nuestra vida porque no vamos encendidos, abrasados en amor, que es a la Sagrada Comunión. ¿Qué es la comunión? Sino besarnos, Jesús, con el beso de su boca. ¿Qué es la comunión sin un beso de Dios, un abrazo de Dios, una fusión de Dios con su criatura, una transformación de la criatura en su Dios? Cómeme y no me transformarás en ti, sino que tú te transformarás en mí. Dice San Agustín. ¿Qué nos espanta? No nos llegamos al Santísimo Sacramento. Y aún pensaba yo si pedía a la esposa esta merced que Cristo después nos hizo. Llega a decir la Santa Madre: a lo mejor el Espíritu Santo inspiró al autor sagrado, Salomón, para que cuando escribiese sus cantares
quizá pensando en su esposa, que era la hija del faraón para la que él había hecho aquella casa hermosa en el Líbano, o la Sulamita, en fin, tantas cosas que hay en el Cantar de los Cantares. Pero todo eso da igual, todo eso es el sentido literal que decíamos esta mañana. Y el sentido alegórico y el sentido anagógico y el sentido moral nos llevan a pensar otra cosa, mejor dicho, nos hacen descubrir que el Espíritu Santo llevaba otra intención al inspirarle aquellas palabras a Salomón, y llega a decir la Santa Madre como una exegeta genial, porque esto no lo he visto claro en ningún padre de la Iglesia, lo he visto en la doctora mística. Llega a decir, estas palabras están indicando, muchos siglos antes de la institución de la Eucaristía, el llegarnos nosotros al Santísimo Sacramento en la Sagrada Comunión cada mañana. Béseme con el beso de su boca. Pero además hay otra cosa que indican estas palabras, siempre según ese sentido alegórico que lleva al anagógico, que nos eleva a Dios. Por eso los pobrecitos escrituristas, modernistas, que son hoy la mayoría, o muchísimos, hay escrituristas hoy protestantes más piadosos que algunos que dicen que son católicos que no lo son. Porque todo es el sentido literal, el género literario, esto significa esto no quiere decir otra cosa, y naturalizan totalmente la Sagrada Escritura, la desproveen de espíritu sobrenatural. No existe el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Y eso es lo que denunció San Pío X en su encíclica Pascendi contra el modernismo del que al cabo de un siglo está la Iglesia invadida. ¿Por qué? Porque no ven lo sobrenatural, pretenden que todo es horizontal. Y la Santa Madre, como está llena de Dios y llena de ese mismo Espíritu Santo que inspiró la Sagrada Escritura, dice, ¿qué significa esto? Pues significa otra cosa. He pensado también, dice ella humildemente, nunca es apodíctica, nunca es categórica, nunca sienta cátedra, sino, como una cierta inspiración que ella también había tenido en la oración, así lo presenta. He pensado también, además de ser referencia a la comunión, que esas palabras podrían significar, si la esposa pedía aquel ayuntamiento tan grande como fue hacerse Dios hombre, aquella amistad que hizo con el género humano, ayuntamiento que hoy lo usamos nosotros, como antes se decía el concejo, el organismo de gobierno de una ciudad o de un pueblo. Ayuntamiento es palabra castellana que significa ajuntamiento. Juntarse viene, claro, de yunta. La yunta que hace que los bueyes caminen a la par, caminen unidos y están inseparables. Pues el ayuntamiento y es el que hace que nos juntemos, en este caso, con Dios, o mejor dicho, Dios con nuestra humanidad. Y ese ayuntamiento es la encarnación. Por tanto, mayor misterio, más asombroso, más estremecedor, más inefable, más sublime, más inimaginable, más adorable, ante el cual los ángeles caen derretidos y toda la creación se conmueve. Mayor misterio que el de la encarnación no lo ha habido jamás ni lo habrá nunca. La unión hipostática, la fusión de las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana, el verbo, tomar el verbo carne humana, las dos naturalezas, sí, de Cristo en una sola persona, la divina, esa que llamamos así en teología unión hipostática, y producirse esto en el tálamo nupcial, que fue el seno purísimo de una virgen, que fue virgen antes, durante y después del parto. Eso es un misterio que se pierde el conocimiento ante él. Por tanto, y que ese misterio después entre en mi pobre cuerpo cada día por la Eucaristía,
¿Cómo yo me voy a asustar de esta palabra de los cantares? Béseme con el beso de su boca. Porque el beso es señal de paz y amistad grande entre dos personas, dice la Santa Madre. ¿Y qué más amistad y qué más paz que la de la encarnación del Verbo? Y dice ella, qué pena, viene a decir así, qué pena que las monjas contemplativas no vivan su vocación chisporroteando de amor. Porque no nos espantamos, dice ella, de que una persona vaya a comulgar en pecado mortal. Y nos espantamos de que un alma enamorada diga béseme con el beso de su boca. Tengo por cierto, habrá muchas personas que se llegan al Santísimo Sacramento con pecados mortales graves, dice ella en su tiempo, que se comulgaba poquísimo. Y hoy que hemos minusvalorado la comunión de una manera espantosa, que la gente cree que tiene obligación de ir a comulgar. Yo ya muchas veces en la misa digo eso, cuando voy a dar la comunión. No crean que tienen obligación de venir a comulgar. Examinen bien su conciencia. Y el que haga tiempo que no ha confesado no se acerque a comulgar. Y aun diciendo eso se acerca a la gente porque no tiene conciencia de pecado, ni temor de Dios, ni educación, ni vergüenza. No les importa nada. Nada de nada. Y desnudas y escandalizando. Y no hay fe. Sencillamente se ha perdido la fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? No hay fe. No la hay en los fieles porque no la tenemos los ministros que consentimos semejantes desacatos del Santísimo Sacramento. No nos quema el celo por la casa de Dios. Pues hoy se comulga en pecado mortal muchísimo. Y comulgar las almas piadosas, las monjas que comulgan a diario, atolondradamente, distraídamente, y salir de la comunión y tener una mala contestación, un mal gesto, seguir con la envidia a esa hermana o a veces hasta sin hablarle mucho. Eso pasa todos los días en todos los conventos. ¿Y de eso no nos asustamos? Más vale que nos asustásemos de lo que deberíamos preocuparnos y prevenirnos. Porque de estas cosas que el Espíritu Santo inspira en la Sagrada Escritura no hay que asustarse. Y a veces cuando se ve un alma enamorada, se dice, mira esta tonta, ¿qué se creerá? Esto es la vida contemplativa y esto es la vida mística. ¿No nos asustamos de eso? Y si oyesen a un alma muerta por amor de su Dios decir estas palabras, se espantarían y lo tendrían por gran atrevimiento. Ellos no las dicen. Los que se asustan de eso, como no dicen estas palabras porque no están abrasados de amor, y como no tienen amor, no las pueden decir, dice la Santa Madre. Y pueden leer los cantares cada día y no se ejercitar en ellas, ni aun las osarán tomar en la boca. Como digo antes, tantos eruditos, estudiosos en Sagrada Escritura, exegetas, venga a escrutar la Escritura humanamente, literalmente. Pero si la Escritura hay que exprimirla y predicarla como hacía San Juan de Ávila, como hacían los padres de la Iglesia, en ese sentido alegórico para pegar el amor de Dios. Y por eso les insisto que lean la Sagrada Escritura así, a escrutar la Escritura. No hace falta meterse en estudios ni en laberintos, no. Toma la palabra de Dios del día siguiente o la de ese mismo día y admírate ante ella. Enfócala sobrenaturalmente, aplícala contemplativamente, vívela moralmente de manera que transforme tus costumbres, tu comportamiento. Si hiciéramos la lección divina así, estrujando la Escritura, bañándonos en el perfume del Espíritu Santo que desprende, entonces nuestra vida se transformaría un poco más. Somos poco amigos de la Sagrada Escritura, poco amigos. ¿Por qué todos esos que estudian la Biblia tanto después no repiten sus palabras?
porque esas palabras dícelas el amor y ellos no lo tienen. Sí, yo lo comprendo, dice la Santa Madre al final de este capítulo primero, que esas palabras verdaderamente, aun oírlas, hacen temor porque traen gran majestad consigo. Harta traéis vos, Señor mío, en el Santísimo Sacramento. Sino como no tienen fe viva, sino muerta, estos tales, venos tan humilde bajo especies de pan, no les habláis nada, porque no lo merecen ellos oír, y así se atreven tanto. Vuelve al tema de que estas palabras son aplicables al Santísimo Sacramento. Estas palabras pondrían temor en sí si estuviesen en sí quien las dice tomada sola la letra. Mas a quien vuestro amor, Señor, ha sacado de sí, bien perdonaréis, diga eso, y más, aunque sea atrevimiento. Y, Señor mío, si significa paz y amistad, ¿por qué no os pedirán las almas la tengáis con ellas? ¿Qué mejor cosa podemos pedir que lo que yo os pido, Señor mío, que me deis esta paz con beso de vuestra boca? Esta, hijas, es altísima petición, como después os diré.